o un pastor o un anciano o ancianos o diáconos calificados que han caído en adulterio, que han caído en robo, que han caído en muchas y otras cosas, y cuánto daño le han hecho a la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Hechos 20, 28, el apóstol Pablo, cuando va a visitar a estos ancianos al concilio, al presbiterio, como le llamarían en otras palabras, dice lo siguiente y les exhorta: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿Quién los ha hecho pastores a estos hombres? El Espíritu Santo, no una academia. Hermanos, no los ha hecho el seminario teológico fulano de tal, no los ha hecho pastores. There is no such a thing as I become a pastor because I end out my 4 years of master in theology. No, you become a pastor because the Holy Spirit called you to be a pastor or to be a deacon. Now read with me the verse 1. Lean conmigo el versículo 1 de primera de Timoteo 3. ¿Qué dice, hermanos? El que anhela, ¿qué? Me gustaría escucharlos, hermanos. Obispado, buena obra desea. El que lo anhela, hermanos. Entonces, ¿cuál es la calificación número 1 que este hombre debe de tener? Anhelarlo. Debe de aspirar, debe de anhelarlo, debe de desear ser anciano de la congregación en la cual él es miembro. Igual, de esa misma manera, los diáconos, dice el texto, ¿no? Que de igual manera, así como se lee en ese versículo donde habla de los diáconos, de igual manera también, dice el versículo 8, de la misma manera también los diáconos. Eso conecta con el versículo número 1. Ellos deben de anhelar, deben de desear servir a la congregación de Cristo. Todo hombre cristiano, hermanos, todo hombre cristiano puede anhelar ser pastor. No es malo, al contrario, el apóstol Pablo dice que es que buena obra desea. Desea un trabajo excelente, un trabajo noble. Es más, es un trabajo mucho más alto que el del rey de Inglaterra, si así lo pudiéramos poner. Es mucho más alto que el presidente de los Estados Unidos. Ser pastor es un trabajo noble, excelente y honorable en Dios, en Cristo Jesús, hermanos. No deben de avergonzarse aquellos que son pastores. Todo hombre cristiano puede desear el ministerio pastoral, pero no todo hombre cristiano está llamado. Mi hijo puede desear ser pastor porque su padre es pastor, pero si el Señor no lo ha llamado, hermanos, ni aunque él se ponga. Es más, si yo lo llegara a ordenar a uno de mis hijos al ministerio pastoral y sin ser llamado, de nada sirve. Él fracasará, hará daño a la iglesia no será edificada. Por eso el apóstol Pablo escribe estas cartas pastorales para instruir a la congregación, para que la congregación sea fuerte, sea vigorosa, sea sana y pueda tener las cosas en orden y no llamarse una iglesia en desorden. ¿Se recuerdan en Santiago 3 donde dice que muchos no sean maestros? ¿Se recuerdan también en Gálatas en el estudio que han estado llevando con el hermano Mario sobre muchos falsos maestros que se amontonan, hermanos? Por esta razón. Porque no han sido llamados, porque no han sido cualificados, pero las iglesias los han puesto. Mucha culpa la tenemos nosotros. Deben de estar calificados, deben de estar listos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al verlos llamado a la salvación, los ha estado capacitando, los ha estado entrenando, les ha estado dando conocimiento de la palabra, los ha estado ayudando a crecer en el carácter que debe de tener un pastor dentro de sus iglesias locales. No fuera de sus iglesias locales. Entonces, hermanos, el ministerio pastoral solo debería de ser deseado por aquellos que Dios ha llamado internamente, número 1. Debe de haber el llamado interno del hombre hacia el servicio de anciano o diácono. Debe de estar dentro de su corazón. Así que, hermano, tú que me estás escuchando, específicamente tú, varón,
Piensa y medita. Si tienes ese deseo dentro de tu corazón. No estoy invitándolos, que no me confundan, no quiero que el hermano Mario o los otros hermanos me vean raro. No los estoy invitando a hacerlo, estoy exhortándolos a pensar si tienen este deseo. Genuinamente por el Espíritu Santo. Solo deberían de desearlo aquellos que han sido llamados interno por el Espíritu Santo y estos se han hecho visibles por medio de los dones. Eso lo vamos a ver la próxima vez que yo vuelva a este púlpito sobre las calificaciones. ¿Qué lo hace, pastor? Pero primero la número 1 es el deseo. Debe de desearlo. Nadie debe de, hermanos, nadie debe de imponérselo. O sea, no vayamos por el mundo diciéndole, tú deberías de ser un buen pastor. ¿Por qué? Porque ya llevas tanto tiempo en la iglesia. Tú deberías de ser un buen diácono porque sabes hacer electricidad. Hermano, deberías de ser un buen diácono porque sabes limpiar. No. No. Esto no es así como funciona la iglesia de Cristo. Así no eligieron a uno de los apóstoles cuando tuvo que ocupar el lugar de Judas, ¿verdad? Así no lo eligieron y eligieron a los diáconos de esa manera, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Oraron, ayunaron, el Espíritu Santo eligió. Él llamó y fue confirmado por medio de la iglesia, hermanos. Por ejemplo, vaya conmigo a Hechos 1. Hechos capítulo 1, hermanos. En el versículo 24. Y mire lo que el Espíritu Santo escribe en el capítulo 1, en el versículo 24. Mire lo que dice ahí, hermanos. Y habiendo orado, dijeron, esa debería de ser su oración de ustedes y mía. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar el ministerio del apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Ahora, no debemos de echar suertes. Eso lo hizo la iglesia primitiva. Pero en el gobierno de la congregación debe de haber una votación, es lo que nos está dando un parámetro para esa doctrina de que debe de haber una votación. Pero ¿quién eligió? El Espíritu Santo. ¿Quién llamó? El Espíritu Santo. ¿Lo llamó un hombre? ¿Lo llamó Pedro? No. ¿Lo llamó Juan al ministerio del apostolado? No. Dios llamó a este hombre. So debemos de estar de seguros, hermanos, aquellos y especialmente ustedes que buscarán un pastor, que estén viendo estas cualidades en ese hombre. Lo desea y por qué lo desea. ¿Cómo puede un hombre desear el ministerio pastoral entonces y diaconal, Juan? ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso se ve simple. Él ya está haciendo la labor desde que está en su congregación. Sin que nadie se lo diga. Un hombre llamado por Dios. Hermano, los profetas necesitaban el apoyo de otro profeta para ir a profetizar. No, ellos eran ¿qué? Inspirados, llamados, impulsados por Dios. ¿Para qué? Para hablar al pueblo. Entonces este hombre ya lo está haciendo. Ahora, hermanos, tengan cuidado. Este hombre no está viniendo, corriendo tras el púlpito y poniéndose y predicando. Lo desea, lo va a anhelar. Él lo va a querer, pero lo va a hacer a la manera de Dios, porque Dios lo controla a él. El espíritu de los profetas está sujeto ¿a qué? A los profetas. El espíritu de Dios sujeta a estos hombres para que estos hombres hagan la labor pastoral y diaconal. Usted ve a varios hermanos haciendo la labor de diáconos, limpiando, organizando, administrando el dinero correctamente, no porque alguien se los dijo, sino porque lo han anhelado hacer. Pero lo han anhelado porque no hay otra opción, no hay nadie más que lo haga, o porque ellos han sido llamados por Dios para esa labor. Debe de tener entonces el deseo piadoso de edificar a la iglesia de Cristo, los ancianos de la iglesia. This is the number one desire that an elder has to have. Build the church of Christ. Lead the church of Christ. Oversight the church of Christ.
He's not an influencer here in the pulpit or in any area of teaching. He is building the church of Christ with the power of the Holy Spirit. That's how an elder looks like. He's not there to promote himself or promote his worldviews or theology views or charisma or what coffee you should like. By the way, you have the best coffee. But he is promoting Christ's kingdom. El diácono entonces, él debe de tener un deseo piadoso, temeroso al Señor y que sirve a la iglesia de Cristo. Él debe de ver por las viudas, debe de ver por los huérfanos, debe de ver por los hermanos que están están teniendo una necesidad física. El pastor véalo como el doctor y el diácono véalo como el enfermero. Él ayuda al doctor a que los pacientes salgan y se recuperen. Los dos trabajan juntos, tanto ancianos como diáconos trabajan juntos en la obra del ministerio. Nadie está superior por nadie, y eso lo vamos a ver la próxima vez, hermano. Pero el diácono debe de desear piadosamente servir a Cristo. El anciano debe de tener el deseo piadoso de servir a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día tenemos pastores que lo único que están buscando, estos pastores malvados, es adulterar, fornicar, robar y mentir. Y el hombre de Dios, él no busca eso. El hombre de Dios busca que usted venga a la imagen de Cristo, que usted venga y usted crezca a la imagen de Cristo, vive una vida piadosa, reprendiéndolo, exhortándolo, guiándolo, animándolo. Él no va tras sus intereses. Él no va para buscar su aplauso de ustedes. Él va a buscar el bien de ustedes, de su alma, de su vida espiritual. Los ancianos, the elders, most desire the growing of the church in faith. They have that desire in their own hearts. They should be worrying in the nights. How is this brother doing in his home? How is this family doing in family worship? How this family is dealing with this issue, how I can help them. And the deacon is having the same desire, how I can serve them better. You said, remember, brethren, we are slaves of Christ. We're not the managers. We're not the CEO of the Church of Christ. We are slaves of Jesus Christ. We are servants. Y hermanos, también deben de tener el deseo piadoso de glorificar a Dios con su vida. Y aquí es donde a muchos que quieren ser pastores no les gusta, que deben de ser about reproach, sin reproche. Hermanos, que la iglesia de Cristo no los acuse de robo. Que la iglesia de Cristo no los acuse de andar saliendo con algunas hermanas de la congregación. Speaking to the elders. O andar mintiendo. It's about reproach. And about reproach in the church and outside of the church. And brethren, I'm telling you, you can call to my job and ask for me. Ask them. Call rodeo cleaners. How's Juan over there? He's a good employer? Because he's a Christian and he preached to us the word. You see, brother? Is the pastor ministry or the eldership ministry is easy? It's hard. That's why you must be qualified. That's why you must be called to the office.
Because the office is not for everyone. And I praise the Lord in some way for you guys because you have not pastor here yet. Why? Because it is easy for us to go and hire someone to preach to us. And you must test the man before you lead him to preach. Now you can ask more questions about me to Mario. Debe de tener los dones. He must be gifted. Able to teach, able to preach. Not to talk. Not to give essays here in the pulpit. Not to give you here lectures, but to preach to you the word of God. Pero darte la palabra de Dios a ti, hermanos. Predicarte, exhortarte desde el púlpito, que veas los pecados que estás cometiendo y que veas la gracia de Dios actuando en tu vida. Able to teach. And able to teach not only here in the pulpit, but with his life also. I have an issue. I tengo un problema, y esto lo voy a decir solo en español porque estamos en la iglesia donde hablan inglés. Y yo tengo un problema con algunos pastores que van a conferencias, que van a predicar a otras iglesias y van sin su esposa. Amados, inclusive usted les pregunta cómo vinieron al ministerio pastoral y él les va a decir, yo lo rechazaba el ministerio pastoral, yo me oponía al ministerio pastoral, como Jonás, yo no quería hacer la voluntad de Dios, entonces no debes de estar haciéndolo. Porque ahí dice que lo debes de desear, ¿no? Y esa deseada, esa palabra en griego, esa es un fuego ardiendo. Hermano, si usted a mí me pregunta, ¿qué es lo que más deseo en la vida? Aunque soy arrogante, predicar. Yo pudiera estar predicando todos los días de mi vida. Quiero predicar todos los días de mi vida. Amo enseñar sobre el Señor Jesucristo. Me gustaría morir predicando como muchos reformadores, como Juan Calvino. ¿Por qué? Porque yo aquí me quemo. Pero hay hermanos que se les hace pesado el ministerio porque no tienen el deseo. Por eso se cuitean de la congregación. That's why many pastors left the office because they were not qualified, never being called by God, and they get tired soon. Es difícil pastorear la grey. Sí, claro, ¿quién dijo que era fácil? Pero si no estás llamado y no estás capacitado, no podrás hacer la labor de anciano o de pastor, y menos de diácono. Debes de estar seguro que el Señor te ha llamado. El deseo del ministerio pastoral debe de estar fundamentado entonces en los estándares bíblicos, no en las emociones, no en los deseos de la congregación, tampoco de los ancianos. Déjenme les explico este subpunto, hermanos. Deben de estar fundamentados mis deseos, mis anhelos de ser pastor en la Biblia. Debo de conocer la Biblia. Hay hermanos que tienen 30 años en el ministerio y no conocen la Biblia. Nunca han leído la Biblia entera una vez en su vida. Él debe de conocer la Biblia, él debe de conocer los estándares bíblicos, él debe de conocer la doctrina, él debe de estar seguro de que el Señor lo está llamando al ministerio. No hay tal cosa como vino un ángel, vino un hermano, vino un profeta, vino un hombre de Dios y me dijo, tú debes de ser pastor. No, él debe de verse encontrado con el Señor en la palabra y estar convencido de que el Señor lo ha llamado al ministerio. Él no debe de estar con la emoción tonta y vaga de decir, bueno, como no sé hacer otra cosa en la vida, me dedicaré al ministerio pastoral entonces y así mantendré a mi familia. Eso es errado, tonto y diabólico. Hermanos, que el deseo del ministerio pastoral esté siendo fundamentado en la palabra. Cualquiera de aquí, de esta congregación, que anhele ser pastor, que anhele ser diácono, debe de estar seguro que ha sido llamado. Debe de estar seguro de que esa emoción que él tiene y ese deseo que él tiene sea piadoso. De que el Señor se lo ha dado. Por eso el apóstol Pablo, ustedes los ven en las cartas defendiendo su apostolado firme y sin temblar. ¿Por qué? Porque él está seguro que el Señor lo había llamado.
No los deseos de la congregación tampoco. Hermanos, qué fácil es para los latinos tener otro latino ahí predicando, ¿verdad? Que nos cae bien, que es buena onda, que es carismático, que hace esto, que hace el otro, que hace aquello, pero no tiene nada de las calificaciones del ministerio pastoral. Pero pongámoslo. ¿Estamos en la necesidad de pastor? No. ¿El tipo le cae bien a toda la congregación? Se lleva bien con nuestros jóvenes. By the way, he speaks English too. Let's make him a pastor. No, hermanos, Dios nos libre. No. No, hermanos. No pueden estar siendo guiados por ese deseo así. O el cuerpo de los ancianos, en este caso los líderes de esta iglesia. Ah, no, pues yo siento que fulanito, I feel like this man can be a pastor. He can be the teacher, can be the elder, can be this and this. No. You must see first the scripture. What is the scripture says about the office of an elder and the office of a deacon? And I will not argue about deaconess. Just a discussion that probably I'm going to have with Mario later on. Diáconas. Ningún hombre, hermanos, por muy intenso que tenga este deseo también, puede autollamarse pastor. Y mucho menos otros deben imponer el deseo al servicio, como ya dije, sino que Dios hace evidente el llamado y los dones en este hombre. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por su vida de ese hombre? ¿Cuántos de ustedes han crecido por la vida de ese hombre, por la enseñanza de ese hombre? How many of you grow in faith and in your life because the teaching and the preaching and the counsel and the discipleship of that man? If the answer is a lot, that man probably is called to be the elder. But if the answer is, well, maybe not, he's called. Because there's a lot of men who speak here in the pulpit and they just talk and talk and talk and talk, but they never teach, they never preach. Ese hombre no está llamado, hermanos. Y debemos de aceptar que si no estamos llamados, no estamos llamados. Y hermanos, el hombre de Dios no debe de introducirse al ministerio solo él mismo. Es decir, no hay tal cosa como yo me voy a llamar el pastor de la iglesia comunidad bíblica, comunidad de fe, perdón. Ya les ando cambiando el nombre. ¿Por qué? You know why I'm going to call myself as a pastor? Because I have a master's degree in theology. Okay? And I have a bachelor in theology. And I've been Christian for 15, 20 years. And anyone opposed in this session? No, then therefore I'll be a pastor. No, hermanos. No, así no funcionan las cosas. You must call other elders, other pastors around this church to come and verify that this is the man of the Lord. The man of God. El hombre de Dios. El pastor de la iglesia. O uno de los pastores o otro de los ancianos, como le quieran llamar, anciano o anciano de enseñanza. En este caso, me va a permitir llamarme anciano de enseñanza, por ejemplo. El anciano, otro, es el que discipula, instruye a la congregación. Ya eso vamos a hablar después. Entonces, hermanos, no debe de autollamarse pastor, ¿verdad? No debe de autollamarse al servicio. Nadie debe de imponerle al servicio y decirle, tú deberías de ser un buen pastor. Tú eres un buen candidato. Esto se soluciona toda la iglesia junta. El hombre que tiene el deseo al ministerio cristiano, entonces debe poner a prueba este deseo. ¿Cómo lo pongo a prueba el deseo entonces? Quiero servir como anciano. I want to serve as an elder. I want to serve as a deacon. How I'm going to test this desire? Well, primero debes de ser miembro de la iglesia local. ¿Qué te parece eso? Ser miembro, andar como miembro, vivir como miembro, servir a tus hermanos y no esperar nada a cambio. Y si aguantas, well, next step. Cuando yo fui llamado al ministerio pastoral, hermanos,
Yo no entré en la iglesia en Northwest Bible Church así nada más como así, y ya yo me declaré anciano y pastor de la iglesia ahí. No, yo entré como miembro. No importando mis credenciales pasadas académicas, yo entré como miembro. I just become just a member. And then after 2 years or a year and a half, the elders approached me and say, Juan, we want to talk to you. We've been seeing you this and this and this and this in your life. Are you considered ministry? Yes, I'm being considered ministry for a long time. I want to be a pastor. But how about if you get aboard on a training for 2 years and then we see? I said, yes, let's go. Después de 1 año y medio, no fueron 2, 1 año y medio, fui ordenado e instalado como el pastor de la Iglesia Bautista Herencia Reformada. Y hasta la fecha, hermanos, sigo predicando. Y, por ejemplo, vean a John MacArthur, R.C. Sproul, vean a esos otros hombres cómo han durado en el ministerio. ¿Por qué han durado tanto? Porque el Señor los ha llamado. Porque el Señor los ha llamado, hermanos. Entonces, no deben de autonombrarse, no deben de ponerse. Los ancianos no deben de buscar a sus amiguitos, a sus compadres y ponerlos como pastores o ancianos. Miren, un ejemplo carnal, hermanos, que yo tengo bien presente todo el tiempo cuando algún joven o algún hermano se acerca a mí y dice, hermano, yo quisiera ser pastor, yo quisiera ser anciano, es el ejemplo de Absalón en el segundo libro de Samuel 15, del 1 al 6. Por ejemplo, Absalón, mire, y aconteció que después de esto, Absalón se hizo un carro y caballos de 50 hombres que corrían delante de él. ¿Qué hizo Absalón? Se armó un ejército. ¿Sabe qué quería hacer Absalón? El rey David. Se quería poner él mismo. ¿Y qué pasó con Absalón? ¿Lo logró? No, hermanos. Invirtió en el ejército. Voy a sacar una maestría en teología para ser pastor. Invirtió en tener hombres a su lado y a cada hombre que pasaba iba y lo aconsejaba, iba y le decía, yo puedo juzgar por ti. Yo puedo hacer esto por ti. Yo soy mejor que mi papá. Cuando tengamos y tengan ustedes un hombre de ese calibre en esta iglesia, le encargo a los ancianos que lo exhorten, lo reprendan y le digan, cálmate. ¿Por qué, hermanos? Porque va a haber muchos hombres infiltrados entre ustedes que van a venir y se van a querer sentar al par de cualquier hermano o hermana y les va a decir, yo te puedo aconsejar e instruir en los caminos del Señor. Y eso se ve muy, muy piadoso. ¿Verdad? Eso se ve muy piadoso, hermanos, pero ¿es bíblico? ¿Así es como funciona? Alguien podría decir, no, hermanos, es que nos hemos llamado a servirnos unos a los otros, a exhortarnos unos a los otros. Sí, pero no. Sí, hermanos. Pero ustedes no pueden usurpar el lugar de los ancianos de la congregación y de los diáconos. Dice que Absalón robaba el corazón de Israel. ¿Sabe qué quiere decir eso en nuestro lenguaje latino? Los endulzaba. Los estaba convenciendo a tal grado que ya lo querían hacer rey. Hermanos, eso es grave. El hombre llamado tiene el deseo de servir y de pastorear a la iglesia por amor a su Señor primeramente. No porque se cree mejor que el que está predicando. Oh, yo quiero ser pastor porque ese pastor no sirve para nada y entonces yo puedo llevar a la iglesia a una reforma, a un avivamiento, a hacer esto, a hacer lo otro. Hermanos, tal pensamiento es errado. ¿Cuántas veces David mató a Saúl? Y lo pregunto así tontamente porque la pregunta es un poco tonta. ¿Cuántas veces David mató a Saúl? Que dijo, no voy a tocar al ungido del Señor. El Señor lo puso y que el Señor lo quite y que se encargue de él. ¿Verdad? Entonces la actitud del hombre de Dios, humilde, mansa. El hombre debe de estar llamado y debe de estar llamado con un deseo para servir y pastorear por amor a su prójimo, por amor a Cristo.
El hombre llamado está dispuesto entonces también a negarse a sí mismo. El hombre llamado está dispuesto a pasar privaciones para dedicarse al servicio ministerial. Vean al apóstol Pablo en 2 Corintios 11, del 16 al 23, que dice que le fue muy bien, que la iglesia lo bendijo mucho con un buen salario, que le compraron el Mercedes, el Tesla, a lo mejor en estos tiempos, que le compraban sacos, que le daban un buen dinero para su librería, todo eso, ¿no, verdad? Entonces el ministerio pastoral no es sobre eso, el ministerio pastoral es de sufrir también. Ahora no tengan a su pastor como un homeless, eso sería hermanos, eso sería una vergüenza. Pero sí ve el ministerio pastoral es de sufrir, es de perseverar. Porque el que va a ser más criticado es el pastor, el más juzgado es el pastor, el más visto es el pastor, los más vistos son los ancianos, los más criticados son los ancianos, los diáconos también, especialmente cuando ellos están encargando de las finanzas. Ese diácono no está administrando bien el dinero, no, ese diácono le está dando por 10 centavos. Hay iglesias que se dividen. El hombre debe de estar llamado entonces con ese deseo. Y va a probar ese deseo en la iglesia local, no en una institución teológica. Por ejemplo, en la forma de gobierno presbiteriano, nadie va al en el ministerio, en el presbiteriano reformado, nadie va a un seminario para hacerse pastor. Los ancianos mandan a estos hombres cuando ya han aceptado un llamado. Muchos sí salen de esos lugares y se hacen pastores, pero fracasan. Pero las iglesias saludables, las iglesias temerosas de Dios, mandan a sus hombres. Cuando vine la primera vez a predicar a ustedes, yo estaba en ese proceso de ser enviado para cambiar mis credenciales. Pero no me habían puesto, no, sí, ya, pásale. Sirve aquí con nosotros. No, hermanos. No, hermanos. Debe de ser algo piadoso, algo santo. Sus cualidades deben de ser de un hombre regenerado. Hay hermanos con las credenciales de pastores que parece que nunca han nacido de nuevo. Saben mucha teología y es que it's so easy to have this language of theological words. It's so easy today to prepare a sermon. It's so easy today to have a Bible study. It's so easy today to wear a suit. But it's not easy to born again. Debe de haber nacido de nuevo. Deben de preguntarle. Es más, pregúntenme a mí que estoy aquí entre ustedes. ¿Usted cómo vino a Cristo? ¿Cómo nació de nuevo? El que desea la obra, el que desea servir, debe de estar ustedes seguros de que éste está sirviendo en el poder del Espíritu Santo y de que está guiando a otros a los mandamientos de Dios y no llevándolos a falsos dioses como Aarón lo hizo en el monte Sinaí. Is my preaching leading you to worship more the Lord and to walk more in holiness, or my preaching is leading you to worship this world and to be more like Adam and Eve? Si ven, el ministerio pastoral no es fácil, no es así nomás de dar la vuelta a la tortilla, hermanos. El deseo es esencial, debe de haber primero ese deseo. Primero él debe de desearlo, pero no es suficiente para la labor. No es suficiente. Hermano, lo deseas predicar, deseas enseñar a la iglesia de Cristo, deseas servir a la iglesia de Cristo como diácono. Buena obra deseas, pero no es suficiente. Hay que ser irreprensible. Hay que estar llamado por Dios. El ministerio es solo un lugar, hermanos. Es solo un lugar para el respeto y el honor de Dios. No es de influencia terrenal. No estoy aquí para influenciarlos a cómo ser minimalistas, hipsters o cualquier otra cosa, sino a que sean más como Cristo. Este es un trabajo santo, puro y mayor que el de los reyes. Entonces, por lo tanto, debe de ser un deseo de un corazón piadoso. Debe de ser un deseo que conoce la Biblia, que está conociendo constantemente a Dios en la intimidad y en público, donde desea que otros también experimenten la gracia de Dios. Ese es el deseo del ministerio pastoral. Que I want others experience this grace. I experienced this grace in my life. That's the heart, that's the desire of the elders. Por esta razón, hermanos,
Por esta y única razón debe de ser alguien equipado por el Espíritu Santo para el cargo. Equipado para el cargo. Equipped for the job of the elder. Equipped for the job of the deacon by the Holy Spirit. Not by any other training. Mire lo que dijo un puritano del siglo XVI. Él escribió meditaciones sobre el ministerio pastoral y esto escribió en enero, justamente hace los años 1641, enero 11. Dice, por la mañana el Señor me presentó el triste estado de la iglesia. Por la mañana el Señor me presentó el triste estado de la iglesia. Eso fue en 1641, yo diría lo mismo hoy en el 2024. Lo que me puso en un espíritu de tristeza por mis pecados como una causa. Y a resolver a tiempo, fui a visitar a todas las familias de la iglesia. Pero primero a comenzar conmigo mismo e iré a Cristo para que el que comience a derramar su ungüento, para que Él comience a derramar su ungüento sobre mí y luego en mi esposa y luego en mi familia y entonces en mis hermanos. Fin de la cita. Vio el estado de la iglesia. ¿Y qué dijo? Soy culpable, Señor. Por mi culpa está la iglesia como está. Perdóname. Derrama tu gracia sobre de mí. Y luego, déjame, voy con mi esposa que está ahí. Y entonces, Señor, déjame la ayudo a ella primero. ¿Qué es la calificación que dice sobre the one who rules the household well? Right? Voy primero con mi esposa. Luego voy a ir con mis hijos y entonces voy a ir con mis hermanos. Pero ¿cómo hay hombres que les encanta enseñar, instruir y sus esposas y sus hijos unos rebeldes? ¿Cómo hay hermanos que les gusta servir, hermanos? 24/7 en la iglesia. Ellos quisieran, yo conozco a muchos, no de ustedes, gracias a Dios, a muchos que viven en la iglesia, sirviendo en todas las áreas de la iglesia, yendo a todas las actividades de la iglesia. Es más, ellos faltan al trabajo para ir a la iglesia. Ellos llegan tarde, salen temprano, ir al trabajo, no les importa lo demás. La iglesia, y usted diría, hermano, pero eso es un cristiano y eso es lo que debe de hacer. Sí, pero no. Porque luego ve usted sus familias y la esposa anda por allá aprendiendo de otras mujeres, de otros hombres, y los hijos, hermano, los hijos, no hablamos de eso ya. Y usted los ve entregados. Y usted dice, wow, yo quiero ser como, no, hermanos, yo no. Mi casa primero y luego la iglesia. Es el carácter del ministro. Y finalmente los hombres calificados y llamados genuinamente por Dios son calificados por el Espíritu Santo, que es Dios, y puestos a la labor noble y excelente. Él mismo los pone. Hermanos, mientras ustedes, si es que oran por un anciano de enseñanza, porque yo creo que ustedes tienen algunos ya ancianos aquí, pero si ustedes están orando por un anciano que enseñe y predique aquí, hermanos, el Señor les responderá en su tiempo propicio. Él se los dará porque Él, donde está su iglesia, Él da esos dones. He gives pastors, elders, deacons as a gift for His church. Yo conozco a esta iglesia y conozco al pastor de aquí. Yo creo que este es un regalo que el Señor les ha dado. Así que oren, no cesen. Pero recuerden, no debe de ser un hombre que solo quiere estar en el ministerio pastoral para predicar, porque ahí está otro problema. Desean solo para predicar, pero no quieren evangelizar. Pero no quieren ir a las clínicas de aborto y decirle los pecados que cometen contra la sociedad. Pero no quieren ir a decirle al gobernador de Oklahoma las injusticias que hace. No quieren ir a hablarle de Cristo a sus vecinos. No le hablan ni a su esposa de Cristo, ni a sus hijos, los instruyen. Y ellos son unos leones en el púlpito. No debe de ser solo para predicar. Tampoco un hombre que solo quiera servir en las finanzas de la iglesia y ser diácono. Si bueno, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar. Pues, pero sí puedo administrarles bien el dinero y todas las cosas. Y nada más los ve hacer eso.
Si ese hombre nada más hace eso, ahora no confundan, ya después yo les diré qué son las duties o la labor del pastor y la labor del diácono. Pero hay hermanos que solamente quieren estar encerrados en su oficina estudiando sus sermones. Yo personalmente soy una de las personas que mis mañanas, si estuviera en tiempo completo, mis mañanas son para el Señor y las tardes son para los hombres. Yo en la mañana, hermanos, desde que sale el sol hasta el mediodía después del lonche, yo no atendía a nadie de la iglesia. Yo estoy trabajando en mi sermón. Después de la noche, Juan Salas agarraba su mochila y se salía a predicar afuera de la Feria Latina y a visitar a los hermanos y al discipulado. Y en la noche llegaba y adoración familiar con mi familia y a pasar tiempo con mi esposa, porque después los pastores pasan más tiempo con las hermanas que con su esposa. Y eso está mal. Esos hombres no deben de estar ahí. Protejan el púlpito, hermanos. Por ejemplo, vean el contraste que ya les dije de Santiago 3:1. No se pongan como maestros, porque el juicio es severo. Juicio es severo, hermanos. Es severo el juicio. Deben de buscar el ministerio con humildad y carácter cristiano. Un ejemplo, y no estoy hablando de mí, hermanos, quiero que lo entiendan, pero un ejemplo, cuando yo me acerqué al hermano Mano y le dije, hermano, yo quiero ir a tu iglesia a predicar por esto y esto otro. Si tú dices que no, habla con ellos, y si dicen que no, no hay problema, yo estoy feliz. Pero yo quiero ir a predicarles, yo quiero ir a llevarles la palabra. Quiero servirles, hermanos. Si ustedes me dicen que no, yo me voy. Porque ahí lo entenderé que el Señor me está diciendo no. Y debe de aceptarlo con humildad. Pero hay hermanos que tú le dices, hermano, usted no puede predicar, usted no puede enseñar. Ok, hermano, está bien, me voy de la iglesia. Se van y plantan su propia iglesia. Se van y se meten en otra iglesia gringa y levantan su propia congregación. Como Absalón. No hagáis muchos de vosotros maestros. Mayor condenación hay. Debe de buscar el ministerio con humildad, como le dije, con el carácter como Cristo. No pensar que ellos son solo los más valientes en la congregación. No deben de pensar que ellos son los únicos aptos en la congregación. No deben de decir que son los únicos más fuertes en la fe en la congregación para ser los ministros del evangelio. No deben de pensar tampoco que ellos son los únicos ancianos que pudieran cuidar a la iglesia, ni siquiera los únicos diáconos que pudieran cuidar a la iglesia, porque cuando usted diga eso, usted es orgulloso, soberbio y está descalificado del ministerio. Suena duro, hermanos, pero hay una exhortación aquí para los que son líderes en esta congregación y ellos que aspiran a ser ancianos o que aspiran a ser diáconos, que para mí líderes y ancianos son lo mismo, y ustedes que son miembros es la siguiente. Hermanos, ore desde ya y lea la Biblia. Examine, vea la Biblia, lea, estudie la Biblia, vea las calificaciones. No para dividirse y el desorden, no, hermanos, para la unidad, para avanzar el reino de los cielos, para servirnos donde puedo servir mejor y no andarme poniendo donde no me han llamado. Escuche, donde no me ha llamado el Señor. Donde no me ha llamado el Señor. Y hermanos, los hermanos deben de estar abiertos a los otros hermanos que anhelan el ministerio. Porque hay ancianos, there's elders also that they close the door to everyone and like, no. You can't. No, why? Because you're 20 years old. Just look George Spurgeon. He started preaching when he was 16. Look the Puritans. They start preaching when they get out of high school. It was not high school in that time, but they were so young. And they were so young to preach and to be an elders and to be deacons in the churches. Why? Because there is no age. The qualifications must be there. Oh, hermanos, el ministerio pastoral es un trabajo por el cual edifica Dios su iglesia. Por eso lo necesitan. Por eso necesitan ancianos calificados. El Señor, hermano, apuntó a ancianos, pluralidad de ellos, paridad de ellos. ¿Qué quiere decir la paridad y la pluralidad? La paridad, hermanos, que hay mucho, la paridad es que ellos comparten gobierno, ellos comparten autoridad, por así decirlo. Pluralidad, hay muchos. Ancianos y ancianos que enseñan o predican. Es un misterio, hermano, no nos vamos a meter ahí porque eso es para la otra vez.
El ministerio es un trabajo, es una herramienta que Dios usa para traer a otros al Evangelio de Cristo, hermanos. Así que, hermanos, anhelen, pero anhelen sabiamente. Oren, pero oren sabiamente, hermanos. El ministerio pastoral y de diácono son uno en el Señor. No están divididos, uno no gobierna sobre el otro, ni así. No, nadie busque ser pastor o anciano para tener mayor autoridad tampoco en la iglesia, hermanos. El ministerio es un trabajo que requiere también diligencia y dedicación del carácter piadoso. Hay hermanos que solo quieren ser pastor y piensan que esa es la meta de la vida cristiana. Ok, ya llegué a ser pastor, ya la hice. No, hermanos, siga estudiando, siga creciendo en el Señor, siga madurando. La iglesia debe de ver esta importancia entonces. Debe de ver la necesidad del ministerio de la palabra y de la enseñanza, porque es una herramienta, como ya dije, para que otros abran los ojos a la salvación. Usted no puede visitar a todos los miembros. Usted no puede predicar todo el tiempo, no puede enseñar todo el tiempo, no puede hacer todo lo que otros pueden hacer, hermanos. Somos un solo cuerpo y somos muchos miembros de él, con muchos dones y muchos talentos y diferentes llamados. No todos son pastores, no todos son predicadores, no todos son hermanos, no todos son ancianos. Por ejemplo, una de las preguntas que recibe un pastor en su ordenación, al menos algunos la reciben, es esta: ¿has sido movido y convencido por el Espíritu Santo para tomar este santo ministerio? Mire lo que le preguntan delante de Dios: ¿has sido tú convencido por el Espíritu Santo? No le dice, te convencimos nosotros como el cuerpo de ancianos y la iglesia para que tú fueras. No, te convenció el Espíritu Santo. Ok, Él te llamó. Entonces Él te puso. Él te sostendrá. En conclusión, hermanos, otra cita de otro pastor del siglo XVI sobre ser un mal ministro. Aquellos que desean el ministerio pastoral por conveniencia propia para que sus familias no pasen necesidad, o aquellos que solamente desean el ministerio pastoral porque ellos no tienen otra cosa que hacer, fracasan y dejan en vergüenza el evangelio. Y él dice lo siguiente, John dice lo siguiente: si un hombre malo desea ser ministro, mire cómo identificarlo al hombre malo que desea ser ministro, desea ser anciano o diácono. Sus fines al desearlos ya son bajos, sordidos y mercenarios. Eso suena fuerte. Mercenario le llama. Como uno de guerrilla, por así decirlo, como un narco de un cartel. No ganar almas para Cristo, dice él. No quiere ganar almas para Cristo, sino ganar una substancia cómoda para él. ¿Sabe a lo que me refiero? Y su familia. Solamente garantizarlo el cheque que viene semana a semana, en otras palabras, para que su familia no pase hambre. No asegurar el honor sustancial de la aprobación divina, es decir, no le importa lo que Dios piense, sino traer el aplauso vacío de las grandes audiencias. Es decir, lo que me importa es que ustedes me aplaudan. Por lo tanto, si decir la verdad interfiere con su interés o reputación, prefiere arriesgar la salvación de todos los que lo oyen que el disgusto que les puede hacer un favor. Es decir, le preocupa más su cheque que entre aquí que la vida de ustedes y la salvación de ustedes. Dice, continúa diciendo, no tiene corazón para su trabajo. Qué feo no tener el corazón para ser un pastor. Se complace en dejarlo de lado. No tengo tiempo para atender las llamadas del ministerio, no tengo tiempo para la consejería, no tengo tiempo para el discipulado, no tengo tiempo para el evangelismo. Estoy muy ocupado en conferencias, en estudios teológicos. Continúa diciendo, ahora él, ya no yo, se complace en dejarlo de lado o en realizarlo de una manera perezosa, flojo, descuidada y poco provechosa. Y sin embargo no puede evitar del todo el desagradable trabajo de recomendar a otros lo que a él mismo le disgusta. Si ve, por eso él no quiere que otros vengan al ministerio. Un hombre malo dice, no vengas, porque ay, esta gente, ¿cómo me tiene? Tal hombre es malo. Porque eso no dice el Señor de nosotros, ¿verdad? Cristo no se quejó de nosotros de esa manera, o no se queja de esa manera de nosotros. Él es compasivo y misericordioso, pero también nos corrige, ¿verdad? Pero no de esa manera. No de esa manera.
¿No lo recomienda? ¿Falsificar los sentimientos que nunca sintió, por ejemplo? Dijo, estoy preocupado por sus almas, me interesa tu bienestar, hermano, quiero ayudarte. Simplemente era falso. Y de aplaudir una conducta que es exactamente lo contrario de lo que predica. Él hablaba de santidad, de piedad, de esto y del otro, y todo lo contrario en su vida. Eso es un hombre malvado. Entonces, hermanos, finalmente, este es un llamado para ustedes. Hombres. Aquí solo a los hombres estoy llamando. Un llamado a ustedes a conocer los requisitos y la labor pastoral. Primero, por si tienen ese deseo. Ahora sí, hermanas y hermanos juntos, este es un llamado a ustedes a que conozcan qué es y cómo es el ministerio de los ancianos y de los diáconos y qué es lo que Cristo demanda de ellos. Este es un llamado para ustedes, para que ustedes lo conozcan y si lo conocen, lo recuerden. Y este es un llamado a la iglesia en general para el discernimiento y el juicio bíblico de sus oficiales. Es decir, para cuando ustedes voten sí, voten con una limpia conciencia y con el entendimiento claro de qué es un anciano y qué es un diácono. Y no les den gato por liebre. Y para el inconverso, esto es para aquel que no ha nacido de nuevo. This is for you who are not born again, who now belong to Jesus Christ, who now belong to the good shepherd. This good shepherd still calling you to repentance and faith, to be born again, to wash away your sins, to cleanse away your sins, to forgive your sins, and to be your good shepherd, your good elder, and your good deacon. And then He will help you with His tools, which is the elders and deacons and the members of the church. So what are you waiting for? Repentance and faith and trust in this Christ who is ready to forgive your sins and transgressions. Así que hermanos, en la próxima nos reuniremos para hablar de las calificaciones y entraremos a esas calificaciones de los diáconos y los ancianos. Oremos. Padre, Padre que está usted en los cielos, le pedimos perdón, Señor, por el estado de su iglesia en general. Porque no tenemos buenos pastores, Señor. Porque se han amontonado hombres no llamados por usted. Y lo hemos aceptado, Señor. Los hemos dejado venir a los púlpitos a predicar, Señor, y a establecer su reino de ellos mismos. Padre, perdónenos y ayúdenos como una iglesia pequeña a no cometer esos errores. Oh Señor, denos discernimiento, denos temor y piedad, Señor, para poder, Señor, ser sabios en la vida cristiana, para poder caminar conforme a sus mandamientos. Señor, ¿pudiera usted enviar ancianos a su congregación y diáconos para poder servir correctamente, para poder alcanzar a otros eficientemente, oh Señor? Pero hombres conforme a su corazón. No como el pueblo de Israel que pidió un hombre conforme al de las otras naciones. No queremos un pastor o un anciano o un diácono conforme el de otras iglesias, sino conforme su corazón, su carácter de usted, oh Dios. Por favor, se lo pedimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.